buenas noches. A 34 días de las elecciones presidenciales se percibe una gran apatía en las campañas y especialmente entre los electores. Y hay que decirlo con franqueza, ningún candidato despierta un mayor entusiasmo. Según algunas encuestas, el 43% no tiene claro aún por quién va a votar. El presidente Santos, que tiene todas las ventajas que le da el cargo y la exposición permanente en los medios, solo cuenta con una intención de voto del 28%, seguido por el voto en blanco que se acerca al 22% o más. Ninguno de los otros 4 candidatos despunta claramente como el posible contendor de Santos en la primera vuelta. Entonces lo que nos vamos a preguntar hoy es quién será el competidor de Santos en la segunda vuelta, qué proponen los que aspiran a presidir a Colombia y para aportar claves y para tratar de dar respuestas a estas preguntas hemos invitado hoy a doña Clara López, candidata por el Polo Democrático. Tenemos también con nosotros a Claudia López, senadora elegida por la Alianza Verde y directora programática de la campaña de Enrique Peñalosa, al analista Álvaro Forero, que es columnista también del Espectador, y como todas las noches Antonio Caballero. Para empezar quisiera que analizáramos a qué atribuyen ustedes esa apatía, ese como falta de entusiasmo de la gente. Nunca antes en una elección presidencial había sido tan alto en la manifestación de la gente diciendo voy a votar en blanco porque no encuentro nadie que me llame la atención, doctora Clara. Bueno, yo pienso que algo debe tener que ver con la falta del debate público real en los medios de comunicación, porque yo he estado en varios debates en las universidades y uno sí ve el entusiasmo y ve los jóvenes que están además con una y otra campaña, con un entusiasmo y con un involucramiento vivencial profundo en el tema de la política, algo que yo no había visto hacía mucho tiempo. También por la situación del país. Todas esas encuestas que usted señala, cuando les preguntan ¿usted cómo ve el país? La gente, un 60, 70% están contestando, el país va por mal camino. Eso son 30 millones de colombianos y colombianas que no les está gustando cómo están siendo gobernados, que sienten que independientemente de cómo vayan a las elecciones todo va a seguir igual, y creo que ese escepticismo es el gran reto que tenemos los candidatos para poder transmitir el verdadero programa, y en el caso nuestro, pues el verdadero programa de un cambio profundo, que es lo único que nos va a cambiar el panorama de ahora en adelante. Doctora Claudia, deme su visión. Senadora, Claudia. amiga. Claudia. Para Elvira, muy querida por la invitación, Antonio, a todos, muchas gracias por estar en esta mesa. Yo creo que hay una gran decepción con la política en general, y eso lo vimos en particular en las elecciones de Congreso. La gente está hasta aquí de la política, está decepcionada en particular del Congreso y en general, digamos, de los políticos. La gente no ve que la política le resuelva nada, ¿no? Ve que es un lodazal de peleas, ¿no? Se dan, se tiran, etcétera, y de corrupción, ¿no? Eso es lo que ve a diario, un escándalo tras otro, ¿no? La alcaldía de Bogotá hecha un desastre, ¿no? De lodo en lodo, de problema en problema, un abuso de poder tras otro, un presidente que no motiva, ¿no? Que no motiva en ningún tema, que no tiene liderazgo propio, que no se eligió con sus votos, sino tiene liderazgo propio. Entonces yo creo que hay una combinación de 3 cosas. Una gran decepción con la política en general, fundada, no es que los ciudadanos estén locos y de repente se volvieron apáticos, no, es que efectivamente la política es un lodazal de peleas que no le soluciona la vida a nadie y en cambio está invadida de corrupción pues hasta el cogote. La corrupción, no las FARC, son el principal problema de Colombia hoy. Lo segundo es el presidente, que es el que tiene mayor figuración pública, que podría liderar, inspirar, etcétera. Lo que menos quiere la gente es continuidad. Es un presidente que no inspira ni confianza, porque es un tramposo profesional, ni tiene liderazgo en sus propios temas. Entonces eso como que también... Y obviamente los demás candidatos no han logrado, digamos, transmitir que son una alternativa real de cambio frente a eso que no les gusta. El 60 y 70% de los colombianos no quiere seguir en lo que está, no le gusta el rumbo del país, no le gusta la reelección del presidente Santos, pero tampoco ha encontrado a nadie que lo motive lo suficiente como para decir esta es la alternativa que sí me inspira y sí me motiva y sí representa un cambio. La campaña en ese sentido todavía está en pañales. Álvaro. Yo creo que la pelea Uribe-Santos ha saturado a los colombianos de la confrontación política.
por el tono agresivo y además porque en el contenido tan demagógico en que se discute el tema de la paz, ya los colombianos no saben a quién creerle, no saben qué pensar, si la paz es buena o mala. Y el tema de la paz, que es el único tema que se ha posicionado en la campaña, no es un tema de cambio porque es de continuidad, porque corresponde al presidente en ejercicio. Y lo que muestran las encuestas, ese voto en blanco y esa indecisión, es que hay un deseo de cambio. Entonces no hay un candidato que lo esté interpretando con una propuesta clara. La doctora Clara indudablemente representa el cambio, pero los colombianos no tienen claro cómo. Tan claro como Clara. Tan claro como Clara. Ahorita espero poderles explicar. Claro. La ola blanca del voto en blanco puede ser la heredera de la ola verde de hace 4 años, que es esa misma insatisfacción con el sistema clientelista, con la ilegalidad, con la corrupción. Pero esta vez... No hay quien la encarne. No hay quien lo encarne tan claramente. Peñalosa parece ser el antipolítico, pero pues también está yendo de una manera muy cuidadosa. Entonces, los ciudadanos no tienen claridad sobre las cosas. Quieren cambio, saben que la paz es inatajable, pero les preocupan los costos de la paz, porque no se les explicaba bien a los colombianos cuáles son los costos y los beneficios. Entonces, estamos como en ese mar de confusión de y dudas. incertidumbre. Antonio, ¿cómo ve la movida? Yo creo que la gente está hastiada incluso del tema de la paz. El tema de la paz llevamos ya 3 años tal vez, o 2 años y medio, y eso tampoco avanza, no se ve que vaya para ninguna parte realmente, aunque yo creo que sí está avanzando, pero de una manera no perceptible. Y en cuanto a que alguien encarne ese deseo de cambio, porque no es voluntad tampoco de cambio, es simplemente un deseo de cambio, pues no nadie, pero que Peñalosa sea el antipolítico, un hombre que ha sido candidato 17 veces, no estoy seguro de que eso sea cierto, como tampoco lo era Mocus ni lo ha sido nunca, desde que empezó a ser candidato una y otra vez. La gente está hastiada de la política y asqueada de la política, y eso es el problema central. Bueno, han planteado el tema de la paz. Doctora Clara, ¿por qué no plantea cuál es su posición actual frente al proceso de La Habana y en caso de que fuera elegida, qué haría con ese proceso? ¿Lo suspende, lo continúa, lo cambia, lo modifica? ¿Cuál es la posición al margen de cualquier retórica? Pero en primer lugar yo coincido con Álvaro. El problema fundamental con el tema de la paz de hoy, de la coyuntura actual, es que el presidente de la República ha agarrado un tema que es de interés nacional y lo ha politizado y lo ha vuelto partidario, lo ha vuelto la bandera de la reelección. Y yo creo que pues eso deslegitima muchísimo la manera como se está tratando el tema en el debate electoral. Y desde luego yo sí pienso que la paz no pasa por la reelección de Juan Manuel Santos, todo lo contrario. Si es que la gente está asqueada con la política, quiere un cambio real y quiere poder tener una paz duradera y sostenible, pues vamos a tener que hacer los cambios que este país está reclamando. ¿Y cuáles son los cambios? Yo no pienso que sean tan revolucionarios como la gente tiene en la cabeza. Hombre, cumplamos la promesa de la Constitución de 1991, un Estado social de derecho, con el derecho a la educación gratuita, de calidad, del grado 1, incluyendo el nivel universitario. Estamos en un nivel de desarrollo y un presupuesto nacional que lo resiste perfectamente. Pero con eso usted me está diciendo que la paz pasa por la educación. Pasa por la educación. Yo pienso que el eje del posconflicto es la educación, sin lugar a dudas. Tenemos que educar a todo el mundo, incluyendo los soldados que hoy han venido prestando servicio militar en la guerra, llevarlos a la universidad. Concretando, bueno, usted es elegida y usted tiene ahorita un proceso en marcha con unos negociadores y unos señores de las FARC del secretariado sentados allá en La Habana. ¿Qué hace? Lo primero que hago es sentarme a negociar a través de los negociadores, desde luego, un cese al fuego. Yo creo que ya hizo crisis seguir negociando en medio de la guerra. Eso no tiene ningún sentido. Todo el mundo sabe que vamos hacia la paz, vamos a concretarla, pero tenemos que evitar seguir en este tema sanguinario de las víctimas mutuas. Claudia, usted que es la directora programática de la campaña de Peñalosa, ¿cuál es la posición de la campaña de la Alianza Verde frente a este tema? Concretamente lo mismo que... Nosotros creemos que la paz tiene que ser un gran propósito nacional, un gran propósito nacional. No lo es. Y estamos, no lo es, en parte partidario. porque se ha partidizado, porque el presidente Santos ha pretendido utilizar de manera oportunista un tema que debía ser
de concitar las voluntades, de hacer un gran acuerdo nacional, se lo quiere rapar y usarlo oportunísticamente. Eso ha sido un error, pero más allá de eso, nosotros sí tenemos claro que la paz es la gran prioridad del país, ¿no? Que este país puede ser distinto si acabamos esta guerra y si nos dedicamos a construir un país distinto. Lo decir a Enrique Peñalosa. Lo segundo, él lo ha dicho muchas veces, ¿qué paz entendemos nosotros? ¿Qué entendemos nosotros por paz? Yo creo que aquí hay una diferencia sustancial con la paz que nos quiere vender Santos, y mucha de la gente que acompaña a Santos, ese establecimiento, toda la clase política en masa está con Santos. Y lo que quieren es una paz en la que no tengamos a las FARC encima, nos quitemos a las FARC de encima, obviamente, no tengamos el secuestro, no tengamos la extorsión, no tengamos la amenaza de las FARC, pero eso sí, sigamos en el feliz mundo de la inequidad y la corrupción en la que toda esa clase política es la reina. No están dispuestos a ceder nada. De hecho, no hay peor contrasentido que aliarse con toda la clase política más corrupta para hacer la paz. Si el gran obstáculo para integrar a la Colombia rural, para hacer bienes públicos en la Colombia rural, es esa clase política corrupta. Sí, pero Uno esa clase, no se puede entregar a esa clase política corrupta para hacer la paz. Sí, pero esa clase política corrupta ha sido reelegida una y otra vez, y la última vez hace 15 días. Sí, todo el masa por Santos. Reelegida básico al proceso de paz. Reelegida a punta de robarse la plata de los colombianos. Totalmente de acuerdo, pero ¿no? ¿con quién se hace la paz si no? Si esa es la clase política que hay. Con los ciudadanos, a mí me da mucha pena, pero nosotros no es que seamos ¿Cómo se antipolíticos hace ni eso? nada por el estilo. ¿Y cómo se Yo hace ejerzo eso, la Claudia? política. Distinto. Correcto. El 65% de los colombianos, Antonio, no está en ninguno de los partidos que está en contienda. No confía en ninguno de esos intermediarios. Sí, no, que no No pertenece a está en ninguno de partidos. esos intermediarios. Sí está dispuesto a aportarle la paz, pero no quiere que le metan gato por liebre. No quiere que en nombre de la paz tengamos que legitimar y cogobernar con todos los ñoños y los Kikos Gómez y los narcos y los parapolíticos que están en la unidad nacional. Pero, a ver, nosotros lo que Claudia, creemos, para terminar, es que la paz debe ser al contrario. La paz debe ser... Se puede hacer si hacemos política limpia, sin corrupción, para que los recursos públicos alcancen para cumplirle a la Colombia rural. La principal razón por la que no hay paz hoy en Colombia y seguimos en guerra es porque siempre dejamos colgados de la brocha los 15 millones colombianos que todavía están en la Colombia rural. Vayan y miren los 10 procesos de paz anteriores, cuando se desmovilizó el M-19. Vayan a Santo Domingo, Cauca. Miren lo que les prometió el gobierno y miren qué es Santo Domingo, Cauca hoy. El mismo moridero de siempre. Le cumplieron a los desmovilizados, pero no a los colombianos. Vayan y miren Tierra Alta o Ralito. Las miles de promesas que les hicieron, les cumplieron a los desmovilizados de los paras, ¿no? Pero no a los colombianos. Entonces yo creo que es bueno que nos vayamos poniendo en claro que si queremos paz, a los primeros que tenemos que cumplirle es a los colombianos y en particular a los colombianos de la Colombia rural. Pero ¿por qué los colombianos somos tan conformistas? ¿Por qué los colombianos, digamos, si hubiera esa necesidad de paz, uno entendería que esos, por ejemplo, los paros, así como hay paros agrarios, hubiera una gran movilización ciudadana a presionar a La Habana para decir, a ver, Álvaro, ¿cómo ve eso? ¿Cómo ve el planteamiento de los ciudadanos? ¿Cómo ve el planteamiento? Es que en el tema de la paz nos falta buena parte. Solo habrá paz el día que los colombianos acepten dos cosas que históricamente se van a ver como pequeñas, pero hoy son enormes. Algún grado de impunidad, es decir, justicia transicional, y participación política de la guerrilla. Aceptar que la guerrilla va a ir al Congreso, va a ser un partido político y va a representar unas ideas. Los colombianos no estamos todavía preparados para eso. Y hasta que esa etapa no pase, pues nada va a pasar. La guerrilla lo sabe y tiene desconfianza. Los colombianos lo saben y tienen desconfianza. Y lo grave es que el populismo militarista no está permitiendo hacer un debate tranquilo. Uribe se volvió el gran palo en la rueda de la paz, porque está jugándole a los miedos de los colombianos. Y obviamente esa paz tiene costos, pero es que es mucho más costosa la guerra. Pero ese debate de fondo no se ha hecho porque estamos en medio de un debate demagógico absurdo que los candidatos están tratando de, como decíamos al principio. La campaña presidencial está rodeada por una persona que no es candidato, que es Álvaro Uribe, que es el que todos los días, ayer estábamos con el escándalo de las denuncias del candidato del vicepresidente, y eso tiene erosionada la discusión política seria. Y por eso, María Elvira, yo le decía ahorita a Claudia que a mí me gustaría escuchar a Enrique Peñalosa de voz presente en algún debate, porque no lo he visto en absolutamente ninguno, hablar del tema, porque yo le he leído declaraciones y me suenan muy parecidas a las del doctor Zuluaga, la doctora Marta Lucía y el presidente de la República. Le tienen un pánico verdadero a aceptar que cuando uno hace la paz, pues tiene que transitar por los caminos de la reconciliación. Entonces dicen, no, yo quiero la negociación, pero yo prefiero la solución militar. Hasta que nosotros no caigamos en cuenta que es que en esta guerra de 50 años precisamente lo que no se ha dado es la solución militar, no hay que esperar otros
ni 6 meses ni otros 50 años a una solución militar. Aquí hay que firmar los acuerdos y empezar a hacer las reformas estructurales que el país necesita. Y esas reformas, desde luego, empiezan por aceptar que el modelo económico que han impuesto no funciona. ¿Qué pasó en el campo? Lo libraron a las fuerzas del mercado, acabaron de adrede con toda la institucionalidad agraria. Recuérdese que aquí había un Instituto Nacional para los Acueductos Rurales que iban con las promotoras de salud a todos los pueblos de Colombia y les pareció que eso no, que esto era mejor privatizar los acueductos, entregarle la salud a las intermediarias de las EPS y todos seguimos campantes. Pero hay que convencer a los colombianos, esa parte es la que no se está haciendo. Es que yo lo que pienso es que es muy difícil convencer a los colombianos cuando toda la estructura del poder está en función de esos pocos que manejan. Mira, ayer Salomón Kalmanovitz publicó un artículo que yo lo recomiendo. Está sobre el tema de la distribución del ingreso en este país. Y resulta que el 1%, porque esas estadísticas aquí nunca se han podido conocer. Entonces, un estudio que sale de una importante obra del señor Thomas Piketty, que le puso el dedo en la llaga de lo que está pasando con el modelo económico actual, que es el que tenemos que cambiar, que el 1% de los colombianos se lleva el 20% de la renta, o sea, 1 de cada 5 pesos de renta que se produce en este país, de riqueza adicional en función del desarrollo o del crecimiento económico, le llega solo a 1% de los colombianos. Ese es un verdadero problema. La desigualdad no es neutral desde el punto de vista de desarrollo, de crecimiento económico y de construcción de paz. Claudia. Yo disiento de Álvaro, obviamente un proceso de negociación implica unas concesiones concretas con las FARC, pero yo insisto en nuestra visión. La paz es con los colombianos, la paz es cumplirle a la Colombia rural, la paz es invertir en titulación de tierras, una cosa que hemos debido hacer desde el siglo XIX, por favor. No hay manera de que el campo y los campesinos funcionen si no tienen tierras tituladas, infraestructura, comercialización, ciencia y tecnología. O sea, eso está inventado en el mundo. No estamos hablando pues de que nos tenemos que poner un colombiano pues en la luna y hacer un gran descubrimiento científico. Eso implica invertir recursos, razón por la cual tenemos que frenar en seco la corrupción y tenemos que tener un modelo de desarrollo que no puede ser la locomotora minera. La locomotora minera deja pocos recursos tributarios y además genera poco empleo. Nosotros tenemos que tener un gran daño ambiental y social. No en vano somos el segundo país con mayores conflictos sociales y ambientales. Entonces, no se trata de prohibir la minería, se trata de equilibrar el modelo de desarrollo y saber cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es tener divisas para firmar TLCs como locos, ¿no? Que no sabemos qué consecuencias generan en el campo, generan unas a veces muy desastrosas, y ya. Nosotros tenemos que tener cuál es nuestra propuesta, un modelo de desarrollo que tenga una política agraria, como dijo el mismo presidente Santos, llevaba 3 años siendo presidente, salió y dijo, la verdad es que este país nunca ha tenido una política agraria, incluida mi gobierno. Por favor, qué cosa tan irresponsable. Y llegan a acuerdos en La Habana y esperan a ponerlos en ejecuciones. ¿Cómo va a ser la paz si lidiar con los campesinos de Boyacá le quedó grande? No me imagino cómo va a ser lidiar con los campesinos que realmente aglutinan las FARC, en Putumayo, en Caquetá. En Cauca, es que aquí Nariño. el reto... ¿Por qué insisto en la paz de los colombianos? Más allá de cómo le damos representación política, que obviamente es una cosa que hay que hacer. Pero la gente cree que ese es el gran desafío. No, ese no es el gran desafío. El gran desafío es que las FARC son el 5º empleador del campo colombiano. Bueno, el 5º. El primero son los cafeteros, que emplean 550.000 familias. Las FARC emplean casi 70.000 familias cocaleras. Las FARC... tenemos que reemplazarlas por instituciones de seguridad y justicia, de empleo para esas 65.000 familias. Ese es el reto de la paz y eso es lo que hay que hacer para la paz. Todo eso es sabido desde hace muchísimo tiempo. Pero no se hace. Por eso, ¿por qué no se hace? Eso es lo que importa saber. No se hace porque eso le conviene a mucha gente, que no se haga. Que no haya titulación de las tierras le conviene a muchísima gente. Le conviene a los que mandan en el campo, a los gamonales del campo. Sí, están representados en la clase política tradicional. Por eso es un contrasentido, no es un problema moral ni ético, Sí. Es un problema práctico. Si usted aspira a hacer la paz, a cumplirle a la Colombia rural y a integrarla con la Colombia urbana, no puede elegirse y depender de la ñoñomanía y los kikos y los gerlains. No puede, es un contrasentido, es una promesa incumplida de Muchos colombianos entrada. creen que la paz no es necesaria porque la seguridad basta.
No lo hacen. A y ese esa es el conclusión problema. El terrible ha gran llegado mucho. obstáculo para invertir en el campo es Exactamente. esa clase política que inhibe las supuesto. reformas y se roba la plata. O sea, supuesto. a la Pero tuya por lado de lado. esa Pero no clase es solo política, la clase lo malo es que política, esa sino clase política- toda la gente decente que los acompaña. También es cierto. Porque es que aquí todo el mundo dice, no, es que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Y todos toda la tenemos gente que estuvo en el gobierno del presidente Uribe, del gobierno del presidente Santos, tenemos que en saber el los gobierno del colombianos es que presidente esa clase Pastrana, política todos han vivido de se lo elige mismo. con el 25% de los votos. La mayoría somos nosotros, que si no votamos y no usamos la cédula, no los vamos a derrotar. Listo, vamos a hacer esto está muy emocionante, vamos a hacer una breve interrupción y volvemos en unos minutos.